¿Qué tal? Muy buenas tardes o buenos días. Me gusta empezar siempre diciendo esto porque no sabemos en qué momento del día vas a vernos y vas a escucharnos. Así que lo importante de todo esto es que sean buenas. Da igual si es por la noche o por la mañana. Gracias otra vez por estar aquí dentro de este espacio que siempre presentamos de esta forma. ¿Por qué estamos aquí? Porque nos gustan las letras, las palabras, los libros, las historias, pero sobre todo la persona que está detrás del libro, de la historia, el autor. Así que este espacio no se podía llamar de otra forma que Voces del Universo 33. Así que una vez más traemos una voz detrás de ese libro para que nos cuente ella, bueno, cómo lo ha vivido y todo lo que le apetezca acerca de su obra. Así que hoy tenemos aquí a Silvia Señé para que nos hable de su fantástico libro Raíces antes que alas. Así que, Silvia, vamos a hacer como hacemos siempre. Preséntate diciéndonos lo que te apetezca. Pues hola, muy buenas. Pues como bien comentas, me llamo Silvia Señé. Acabo de publicar mi libro Raíces antes que alas. Y bueno, soy una persona inquieta que mi vida se caracteriza de retos. O sea, yo me paso la vida poniéndome retos y lográndolos. Y cuando no los logro, pues no pasa nada y aprendo, ¿no? Entonces yo resumiría eso, una aficionada a los retos, Carlos. A los retos en general Para y mí al son reto sueños, o sea, un reto es un sueño, ¿no? sueños, sueños que suena como más apetecible, ¿verdad? Sí, pero Si yo me tanto los reto. planteo como retos, Pues sí. mira, yo hoy me lo voy a quedar así, hoy me voy a quedar yo con eso, ¿no? Además, el reto, los retos, los sueños de la vida, de toda tu trayectoria, de todas las experiencias vitales y también del propio libro. Y a mí me apetece, porque además, como yo tengo la suerte de haberte acompañado y haber visto tu proceso, sé que, bueno, cuando uno está escribiendo, ¿qué título le voy a poner, no? Porque se nos ocurren tantas cosas. Pero creo que en tu caso es tan el título dice tanto de todo lo que tú tienes dentro, de todo lo que quieres comunicar. Cuéntanos ese raíces antes que alas, ese mensaje que está dentro del libro. Bueno, pues el título lo resume todo, ¿no? Vivimos en una sociedad en que parece que el éxito está relacionadísimo con alas, ¿no? Pero muchas veces también ese éxito se ve muy dificultado o está muy cerca del fracaso porque nadie tiene, bueno, nadie o casi nadie tiene en cuenta las raíces. Entonces, a lo largo de mi trayectoria me he dado cuenta de lo importante que son las raíces, ¿no? En todos los aspectos. Ya hablo de las raíces a nivel de familia, a nivel de, de- de tu hogar, pero unas raíces como mucho más profundas, ¿no? ¿Quién eres tú realmente? Es como en un GPS. Si ponemos el destino, pero no sabemos de dónde procedemos, ¿no? Pues esas son las raíces, de dónde vienes. Entonces todo esto va muy ligado a lo que te decía de mis retos, ¿no? Todos tenemos sueños y a veces, ¿por qué no arrancamos? ¿Por qué no expandimos esas alas o las expandimos y nos diluimos, ¿no? El ejemplo más claro, llega el 1 de enero y voy a ir al gimnasio, voy a aprender inglés, voy a apuntarme a clases de cocina, voy a empezar una dieta. Y todavía no hemos empezado febrero, que ya la cosa está diluyéndose, nos llenamos de excusas y yo creo que esas excusas vienen de esa falta de raíces. Entonces, las raíces para mí es el conocerte, el saber muy bien quién eres y para qué necesitas ese reto y qué te va a aportar, ¿no? Y entonces cuando tú tienes unas buenas raíces, por muy fuerte que sople el viento en tu vida, en tu camino, pues siempre estarás ahí para poder extender las alas. Y luego también a veces es para poder volver. Muchas veces extendemos las alas, volamos, vamos hacia retos y nos perdemos. Y tenemos que siempre saber volver cuando hay que dejar ir una expectativa o algo no funciona. Pues eso resume lo que es el título Raíces antes que alas. A mí la verdad es que me sugiere justo algo que me parece que has dicho que es muy clave, ¿no? El cómo muchas veces intentamos ir hacia algún lugar porque nos han contado que desplegando las alas es como parece que tenemos ese propósito de vida y no digo que no sea así, pero creo que ese planteamiento de primero por la raíz, deja que se extienda, porque si te conoces, conoces tus valores, tus limitaciones, lo que sí, lo que no, y luego ya al desplegar las alas y ya coger la dirección y te dejas llevar si quieres por el viento, ¿no? Y algo que me parece todavía mucho más interesante, Silvia, que es
un lugar al que volver. Al final hay que aterrizar también, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con, bueno, con parte de lo que tienes ahí dentro, esa historia que nos compartes de cosas, bueno, pues que son superaciones que todas las tenemos, pero en tu caso creo que de verdad son muy inspiradoras porque hablan también del cuerpo, de lo físico, ¿no? Y creo que también por eso las raíces, ¿no? Ujú, totalmente, es así. O sea, al final llego a la conclusión yo soy muy mental, ¿no? Pero a la vez, como precisamente, como cuento en mi libro, la historia principal, tenemos todos 1000 historias, me he tenido que elegir una de las tantas que tengo, ¿no? Entonces esa empieza por un tema físico, por una enfermedad, ¿no? Entonces ahí es cuando precisamente es como que las raíces se ven dañadas. Pero luego ya cuando creo que mi propio método, que no es mi propio método, es lo que he ido cogiendo de aquí y de allí y ves que funciona o miré en perspectiva, ¿no? De decir cómo he logrado lo que he logrado. Y detrás siempre hay un método. Y entonces ese método se trata pues de nutrir esas raíces. Entonces ahí veo que es que la mente va conectada totalmente con el cuerpo, con la energía, es un todo, ¿no? Entonces hubo una época en que me dediqué muy al tema físico, olvidando un poco el tema, cuando digo mental sería pues la gestión emocional, el pensar algo más profundo de quién soy independientemente del físico. Entonces ahí veo que el éxito, ¿no? de todo esto es juntarlo todo, o sea, la mente y el cuerpo. Entonces ahí es cuando empieza uno a construir, va totalmente ligadísimo. Trabajar el cuerpo, porque ahí te sientes fuerte, te enraizas, ¿no? contigo mismo, pero a la vez siempre también cultivando muchísimo la mente, el descubrir quién eres realmente, mucho más allá del cuerpo. No sé si piensas como yo, después de también unos años de historia y de experiencias vitales, que lo que nos pasa es que muchas veces no nos damos la oportunidad, una vez más, de saber realmente quiénes somos antes de empezar a construir. Y creo que vamos tan rápido o nos hacen ir tan rápido que no nos ha dado tiempo a pararnos. Y por eso muchas veces tenemos la sensación de que tenemos una inestabilidad porque no hemos podido precisamente extender, hacer que esas raíces se puedan poner fuertes y luego ya empezar a decidir cosas, ¿no? Hablando un poco de esa metáfora, ¿no? Sí, precisamente en el libro hablo del método Vital Reset, que precisamente es eso. Son las 5 Ps, ¿no? Parar, pensar, priorizar, planificar y pasar a la acción. Muchas veces queremos pasar a la acción directamente y, como bien dices, vamos rápido, tenemos 1000 situaciones cada día que nos chupan o nos restan esa energía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para parar ese ruido es parar. Cuando vamos rápido, es que no ves, no observas. Pero ¿qué pasa? Nos da mucho miedo parar. O sea, el ego nos invita a no parar. Y parece que cuando uno está mal, precisamente lo que quiere es hacer, hacer, hacer. Y de esa manera lo único que haces es precisamente alejarte de esas raíces, sí, extiendes las alas, pero lo importante es decidir parar. Pero parar no es tirar la toalla. Parar no es decir, pues ya no puedo más. Es un proceso, un trabajo durísimo, porque cuando uno para es cuando empieza a conectar con sí mismo, ¿no? Es cuando empiezas a observar y cuando a veces cosas que vas enmascarando con esa rapidez, con el hacer, 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 ¿no? Y te das cuenta de lo desconectado que estás de tus valores, de tu propia realidad. Estás escapando muchas veces estamos yendo rápido para escapar de aquello que no queremos ver. Estamos todo el día juzgando a los demás, cuando algo va mal, queremos analizarlo, pero siempre como poniendo la cámara fuera. Parar significa ponerla hacia uno mismo. Y eso es duro porque a veces ves cosas de ti que no te gustan o cosas que te dan miedo y da mucho frente parar, ¿no? Pero luego sí que es cierto que cuando paras y te permites pensar, empiezas a analizar, ahí se produce la magia y de ahí viene que luego pues ya tengas que priorizar, ¿no? Priorizar, pues de todo lo que tengo ahora mismo delante, tantísimas situaciones siempre desde los valores, yo siempre hablo desde los valores fundamentales, pues qué es lo que más importa ahora, ¿no? Pues la familia o
carrera profesional, muchas veces, ¿qué pasa? Que hay valores que son incongruentes entre sí y eso nos produce muchísimo estrés y ahí sigues con el no parar, no parar. Entonces, parar es eso, es priorizar tus valores, mirar esa meta, ese objetivo, ver si esos valores te ayudarán a lograr ese objetivo. Entonces, eso solo se consigue parando. Parar es un análisis, es un autoanálisis. Qué, Sí, qué buena invitación, ¿verdad? En estos momentos donde ya no solo nosotros vamos rápido, sino que va todo tan rápido que tenemos la sensación de que siempre estamos como a la cola de algo y siempre sale algo nuevo y hay que actualizarse constantemente cuando todavía no te ha dado tiempo ni siquiera a integrar el aprendizaje, ya te han puesto otra cosa adelante nueva, ¿verdad? tal Y cual. qué buena invitación a poder pararse, y si es a través de un libro, que yo siempre invito a que nos paremos con ese libro, porque creo que lo bonito de tener un libro físico, que yo lo tengo aquí, yo aquí tengo tus raíces antes que alas, es el que nos ancla a un momento presente, aunque luego dentro de la lectura nos podamos ir al futuro, al pasado para revisar, pero creo que es muy necesario y creo que el libro es esa excusa para parar un poquito, para tomar aire, ¿no? Ahora quiero leer, porque no me quiero equivocar, digamos, el subtítulo del libro, para que nos hables de esto, ¿no? También dice, tu mapa para dejar de sobrevivir y empezar por fin a vivir en equilibrio. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues sí, va muy acorde con todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Eh, Nos parece que estamos viviendo muchas veces y lo único que hacemos es sobrevivir, porque vivimos desde el miedo. Es algo que nos acompaña continuamente. Vivimos llenos de excusas. Yo ahora que analizo muchísimo cuando hablo con gente, no sobre el libro, sino una conversación normal con una amiga tomando un café, noto siempre esas excusas, ese justificarnos, ese... Entonces ahí ves que estamos sobreviviendo, ¿no? Vivir precisamente es, pues eso, parar, hacer realmente lo que tú quieres hacer. Muchas veces tenemos muy claro la vida que queremos tener, pero sacamos excusas para no tenerla. Ahí están las creencias, ahí está, pues lo que decía, la incongruencia de valores. Estamos muy pendientes de qué esperan de nosotros, pero no somos capaces de decir, a mí me da igual lo que los demás esperen de mí. Yo tengo que ser yo, aunque no guste. Estamos siempre pendientes de esa aceptación de los demás o buscando consejos. Muchas veces, como no tenemos, nos da miedo, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos, pues vamos preguntando a los demás. Entonces ahí es donde precisamente está el equilibrio este para vivir. Yo siempre tengo una frase muy que la llevo muy tatuada, bueno, tengo muchas, no tengo ni un tatuaje, pero las llevo tatuadas en el alma, en el corazón, ¿no? Hay una frase que repito muchísimo, ¿no? Que es, vive la vida, que la vida no te viva. Y me estoy dando cuenta cada día más, ¿no? Hablando con gente y tal, y yo misma, en más de una ocasión, digo, Silvia, tienes que volver a parar porque la vida te está volviendo a vivir. Y ahí nos perdemos. Entonces es vivir la vida, ¿no? Eh, yo he estado tiempo pues sobreviviendo y aún ahora a veces hay situaciones que cuando me doy cuenta digo, si es que estoy sobreviviendo. Es como que estamos actuando desde esa parte, lo que llamamos, ¿no? La parte reptiliana nuestra, la de la lucha y huida, y ahí te das cuenta que estamos en una situación estresante, de estrés, y no nos damos cuenta, y el estrés al final nos lleva a sobrevivir. Y yo en eso pues soy una, no quiero ser una superviviente, yo quiero ser una disfrutona de la vida. Y eso solo Justo es depende, así. sí, sí, eso solo depende de que tú puedas crear esa vida. Y a veces, pues, eso significa, eh, pues, decir no a muchas cosas, algo de sacrificio, o significa, pues, quedar mal con alguien, tener que le decir a alguien, oye, pues yo voy por aquí, ¿no? O rechazar según qué situaciones, que a lo mejor parece que te tienen que ir bien. Muchas renuncias, a veces hay que renunciar a cosas y al final, pues cuando empiezas a vivir la vida que tú realmente quieres vivir, pues es una maravilla, es magia. Y luego ya es como adictivo, ¿no? Y luego es que me doy cuenta también que cada situación complicada que se nos planta delante, que puede ser puede ser de relaciones, de trabajo, de enfermedades, al final
el dolor es el mismo, aunque no nos lo parezca, no se pueden comparar, pero el dolor, el proceso es el mismo. Y una vez has aprendido a superar la primera castaña dura que te pega la vida de esta manera, viviendo, dejando de sobrevivir, pues al final ya es como que te la ves venir y estás más fuerte. Yo las cosas ahora me las tomo ya sin tanto miedo, pensando, bueno, no hay mal que 100 años dure. Y siempre con la cabeza bien alta y pecho para afuera. Es así. ¿Cómo se agradecen, Silvia, las historias que hablan de cosas reales? Porque es verdad que en el mundo del desarrollo personal tenemos ahora la sensación como de que está saturado, de que hay demasiado, ¿no? Y yo creo que nunca hay demasiado, y lo digo en todos los episodios, porque creo que lo importante es que la manera en la que tú, como autora, traduces un lenguaje que está ahí fuera, ¿no? Para que a través de tus experiencias, filtrado por ti, por tus expertise, por todo lo que te ha pasado, haces que eso que puede ser difícil de entender para alguien, lo traduces y justo ese es el idioma que necesita alguien para entender algo que parece que está ahí disponible, ¿no? Mm. La verdad es que es una parte, en el momento de escribir el libro, es algo que trabajé muchísimo, ¿no? El cuidar mucho la voz, el volumen, ¿no? que le quería dar. Cuando nos ponemos en temas de libros de crecimiento personal, de autoconocimiento, de transformación, sé que puede ser un tema a veces como muy denso. Mm, yo aquí estoy además poniendo una historia personal, ¿no? Es como la base para que uno la entienda mejor, para que uno se sienta identificado y lo que dices tú, el lenguaje le sea, que le llegue mucho más fácilmente, ¿no? Pero luego también esa intensidad. Entonces ahí yo quería hacer un libro que lo pudiera leer, pues igual un adolescente, por ejemplo, yo tengo mis hijos, ¿no? Con 21 y 22 años, que lo pudieran leer y les llegara, pero que lo pueda leer también una persona que nunca en la vida se había planteado leer un libro de estos porque le daba como vértigo, ¿no? Y luego alguien que sí que esté acostumbrado, pero que le llegara pues la parte esa de la historia en que diga, ostras, es como, es un libro, yo creo que cuando uno lo lee, no estoy diciendo nada que no sepa, porque al final todas las historias, lo que he dicho, son iguales, sea a nivel profesional, sea una pérdida, sea un duelo, todas son iguales. Entonces, sin ser la misma historia, se van a sentir identificados, porque ahí sí que lo trabajé muchísimo, el intentarnos, que lo hice, ¿no? Ese lenguaje fácil. Yo quería un libro fácil que enganche, es un libro que engancha, yo hablo por lo que me han comentado, ¿no? Es un libro que hay que parar, como has dicho, para leérselo, pero la gente lo lee rápido. Dices que me enganchó. Y luego también lo difícil fue, yo no quería que la protagonista sea mi historia, ni siquiera yo. O sea, y luego también yo no quería ser ni víctima ni heroína. Entonces ahí cuesta, porque yo lo que quería era eso, que fuera un espejo para quien lo lea, se viera a él mismo, ¿no? Entonces ahí eso costó un poco, porque drama hubo en mi vida, heroicidad también, pero no quería mostrar esa parte, pero quería decir realmente lo que era. Entonces ahí estuve jugando muchísimo con lo que te digo, el volumen y la voz, ¿no? Y quería ser yo. Luego también hay una parte de mí, mucha gente dice, es que he leído, los que me conocen, ¿no? Es que he leído el libro y eres tú. Precisamente yo quería eso, Carlos. Fue lo más complicado quizás de conseguir y creo que se ha conseguido. Sí, doy fe, porque además sé que tu empeño era en intentar modular un poco esa temperatura, donde sí que hubiera una parte emocional de tu propia historia, pero que no pareciera que era lo que tapaba al resto, que era el mensaje, ¿no? Y que luego, una vez, yo creo que esto es algo que nos gusta mucho decir, que una vez que el libro ya está escrito, ya está publicado, es como una obra de arte, que ya no es del que lo ha hecho, sino del que lo va a ver, Tal del cual. que lo va a leer. Y sé y me consta que tu empeño era en medir mucho esa temperatura para que se sintiera protagonista el que lo leyera y que no le pudiera la historia del que había escrito, ¿no? Sí, es que precisamente este libro yo lo llevaba dentro hace siglos, muchísimos años. Iba escribiendo, iba releyendo lo que había escrito y había algo, o sea, no podía publicarlo porque había algo que no me gustaba y es que veía como mucha parte de ego, pero no lo hacía con esa intención, pero yo lo leía y decía, es que a quién le interesa lo que yo he logrado. O sea, yo me sentía muy satisfecha, debo decirlo, y ahí sí que llego, ¿no? Me sentí muy satisfecha de lo que logré y desde dónde lo logré.
Pero yo luego cuando releía el libro decía, pero es que no estoy dando nada, es mi historia, yo no soy nadie para decir mi historia ni ejemplo de nada. Entonces aquí sí que después de muchos años pues, de formación, de más experiencia y cosas que te pasan en la vida, pues el libro me encontró por fin y fue cuando dije, wow, ahora ya lo tengo. Y en este libro yo creo que he conseguido no explicar lo que logré, sino cómo lo logré y desde dónde lo logré, ¿no? Entonces ahí sí que ya dije, ahora sí, ahora ya tengo el libro. O sea, fue así. Al final yo no quería una historia y ya. Yo quería un acompañamiento a aquella persona que necesite precisamente parar, que necesite autoconocerse o que esté pasando por una situación difícil y se esté ahogando, ¿no? Que diga yo no sé cómo salir de eso, pues como tenderle la mano. Pero yo me frustró mucho cuando a veces alguien te dice, yo es que soy como anti, no lo parece, pero yo soy antipositivismo, tal cual, el falso positivismo, ¿no? Entonces yo no quería ese típico libro de querer es poder si de verdad queremos. Si yo he podido, tú puedes. No, yo eso es que me daba, vamos, yuyu, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde ha estado el clic que tenía que hacer. Ahí ha estado el clic, el cómo lo Maravilla, logré. ¿no? Que hayas encontrado tú también esa manera de contarlo para sentir que realmente este es el libro que te ha salido ahora, porque probablemente dentro de unos años si lo hubieras escrito hubiera sido otro, pero Sí. se encontró en ese momento y quién sabe el siguiente lo que nos traerá, ¿no? Porque seguro que habrá un siguiente, pero esto es como los tatuajes que tú no tienes que van en el alma, pero cuando te los haces de Sí, verdad son adictivos, así sí, que yo creo que por ahí dentro hay otro libro, sí, seguro. seguro. Vamos a disfrutar porque además el proceso de un libro Sí, se puede alargar en el tiempo de una manera muy sí, bonita. Además, me sí, consta que tienes una comunidad que se ha ido generando de una manera muy orgánica alrededor de este sí, libro y que sigue la sí, gente ahí esperando a que se compartan cositas. Y eso es la sí, magia también de compartir un mensaje universal y de generar un sentimiento de comunidad que a veces es tan sí. difícil. Y te doy la enhorabuena porque te ha salido de una manera bastante orgánica, por decirlo. Silvia, ¿cómo son las raíces de Silvia ahora, después del libro, y cómo eran antes del libro? ¿Qué ha notado dentro cómo están nutridas esas raíces? Bueno, pues como todo proceso, porque al final todos son como fases que van enlazadas, son como que cada vez estas raíces son más grandes, cada vez se nutren más. Y lo que te decía, que cuando te viene alguna adversidad, una situación difícil, pues me noto, me siento, no diré la palabra empoderada, pero sí más preparada, más preparada. Entonces, el hecho ahora de haber publicado un libro, que también era un sueño, ¿no? que tenía me hubiera frustrado no hacerlo, es que ahora tenía que hacerlo, porque ya, como te he comentado, lo llevaba de hace mucho tiempo, pues me ha dado el decir, pues ves como sí, que si tú sigues un método, si tú crees en ti. Y luego también ha habido un trabajo personal, el publicar un libro, he tenido que trabajar algo, porque todos tenemos siempre algo que trabajar, y yo sabía que en este momento tenía que trabajar el famoso síndrome del impostor. eh, Era exponerme a la crítica. Y era algo que me di cuenta en el momento de empezar a escribir y ya cuando estuve con vosotros en ese taller de ese maravilloso fin de semana, que yo me puse allí que sí, sí, esta vez ya saco el libro, lo hago. mm, pero había dentro de mí, creo que lo notasteis, ¿no? Que esa sensación de ser pequeña como para hacer un libro, ¿no? Y entonces eso ha sido también una creencia que he roto. O sea, por fin me he librado del síndrome del impostor, por fin he superado el miedo este a la crítica. He dicho, bueno, como bien dices, este libro hasta hoy era mío, mañana será del lector. Yo no he obligado a comprar el libro a nadie. Como mucho que pueden decir, pues no me ha gustado o le ha faltado no sé qué, pero no será una crítica hacia mí. Es una crítica que no era su momento, a lo mejor para leer ese libro, o bueno, o no le ha gustado. Y luego también yo digo, no sé por qué sufría tanto por la crítica, por exponerme a la crítica cuando yo he leído muchísimos libros y evidentemente no todos me han gustado, pero jamás se me ha dado por criticar a un autor o al escritor. He dicho, vaya rollo de libro, a mí no me... Pero incluso me he sentido que era un libro que a mí no me encajaba, pero digo, habrá gente que les encantará y me la han recomendado a veces, ah, léete este libro que es buenísimo, me lo he leído y he dicho, o no lo he acabado siquiera. Pero es verdad, digo, qué crítica, si es que
cada uno es libre de escribir aquello que quiera, soy yo como lo estoy recibiendo. Y he releído libros que no me han gustado nada, que para mí en su momento fueron un bodrio o infumable, o así, y luego, según el momento, me han encantado porque los he releído. Entonces ahí eso también me ha dado mucha seguridad. Me faltaba este punto, ¿no? El exponerme a la crítica. Bueno, Sí. pues muchas cosas para los que lo vamos a leer. Bueno, yo ya te tengo que decir que lo leí y lo voy a volver a leer porque me apetece además a vivirlo ahora como más haciendo también eso que propones, ¿no? Porque esto no es una lectura, esto es un ejercicio, es un acompañamiento, es una experiencia. Así que ahora lo quiero hacer, pero parándome, porque lo leí como a ver que si eso que yo vi Mm. de Silvia está en el libro y evidentemente lo está, pero ahora lo quiero hacer más despacio, lo quiero disfrutar y lo quiero saborear. Así que yo creo que con esto que le hemos contado a la gente, porque tampoco vamos a contar todo, sí que No. me gustaría a mí poner que tú en eso eres bastante modesta y no lo dices, pero sí que creo que la historia personal que compartes tiene un valor enorme, enorme, y quiero que eso también quede aquí, que van a aprender mucho de ver que alguien ha vivido una situación real, complicada, Mm. y cómo de esa manera ha podido estar aquí y compartirlo en un libro. Así que eso lo digo yo va de mi parte porque si no, sé que tú no lo ibas a decir. Así que ahora lo que vamos a hacer, Silvia, es decirle a la gente dónde puede conseguir tu libro y dónde pueden conocer más a Silvia, ¿no? Bueno, mi libro lo pueden conseguir en Amazon, está en Amazon. Precisamente cuando finalizas el libro, pues ya que me ponía todo, pues también puse allí tengo allí mi WhatsApp para que puedan contactar conmigo, ya sea pues para compartir qué les ha parecido o para tener una charla, para hablar. O luego, como has dicho, se ha creado allí una comunidad, un grupo de WhatsApp muy suave, muy bonito, no, no estamos ahí mal utilizándolo. En breve, además, quiero empezar a hacer cositas con esa comunidad, porque ya que están allí y me han dado pues ese regalazo de seguir allí después de la presentación, vamos a hacer pues talleres, cositas para... Porque el libro, acabas el libro y a mí me ha pasado, ¿no? Tú acabas un libro y dices, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo hago todo esto que cuenta esta persona, ¿no? Eso hay que vivirlo. Y como te he dicho, yo soy de vivir, no de sobrevivir. Voy a intentar a través de este grupo hacer vivir estas cosas, ¿no? Con prácticas, con mm, talleres como muy potentes de decir, bueno, vamos a sufrirlo, vamos a vivirlo y vamos a reírlo, sobre todo las cosas en este libro. La verdad es que, como he dicho, no es, es una historia que podía ser un drama, pero que acaba como con muy buen final, pero lo he querido hacer también siempre con una sonrisa. Yo escribí totalmente siempre con una sonrisa y quiero que eso también os llegue. Entonces, bueno, Silvia la podéis conseguir allí o bueno, también tengo un Instagram que es un Instagram personal. También podéis ver allí pues cuatro cositas que voy colgando y voy haciendo. De momento no es que tenga allí una, una página maravillosa, sino que poquito a poco, como has dicho tú, en plan muy orgánico, muy poco a poco. Pues gracias, Silvia, por compartirte, por haberte atrevido, por poner todo eso, todas esas alegrías, esos miedos que a veces también se quedan ahí, pero que se han convertido en una historia y en una manera de ayudar y acompañar a Ujú. otros. Así que gracias por eso. Y te voy a preguntar antes de despedirnos, ¿cuál es? Porque a mí esta palabra, a mí esta frase, o sea, esta frase, no, esta pregunta, siempre me gusta mucho hacerla, ¿no? ¿Cuál es la palabra para ti de este 2026? La palabra para mí de este 2026. Hombre, te tenía que decir pues raíces. Sí, sí, porque es lo que te he dicho. O sea, estoy en un momento además que siempre tienes alguna cosa que te preocupa y me estoy dando cuenta precisamente, ¿no? Que el tener estas fuertes raíces me está ayudando tantísimo a tirar del carro, incluso ayudar. Tengo alrededor gente, personitas que necesitan mi ayuda y, y me siento como muy relajada porque me siento segura, ¿no? Y sería eso, raíces. Yo es que es una palabra que a través del libro, o sea, antes tampoco hablaba tanto de raíces, era como que lo tenía dentro, sabía de qué iba la cosa, pero sí, la palabra sobre todo que muchas raíces. Sí, Pues nada, vamos a seguir nutriéndolas con tu libro también acompañados y muchas con gracias. esas ganas
de saber quiénes somos y a partir de ahí darnos cuenta de toda esa Ujú. grandeza, porque nos sorprendemos. Cuando nos conocemos, nos sorprendemos de la grandeza que tenemos, ¿no? Así que Pues me sí, quedo con eso, ¿verdad, Silvia? Yo creo que es una invitación a descubrir la grandeza personal. Y nada, ya dejaremos abajo en la descripción del canal también cómo pueden llegar a ti, porque muy además tú bien. eres una tía muy cercana y si te escriben, yo sé que tú les vas a contestar Sí, sí, y sí. les vas a escuchar y vas a estar ahí al otro lado. Así que nada, bueno, pues gracias por haber estado y nos vamos a despedir ya hasta el siguiente episodio. Digo episodio, capítulo, Muy no sé bien, cómo llamarlo, pero hasta el siguiente donde vamos a seguir conociendo esas muy luces bien. detrás de los libros. Así que Silvia, un placer haberte tenido. Yo también muy agradecida a vosotros por esta oportunidad y bueno, qué decirte, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Silvia, y nada, seguimos echando raíces. Muy bien, eso, antes que alas, pero muchas alas también, ¿eh? Gracias.